Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. Los mercados de abasto tuvieron en nuestro país una importancia singular, por cuanto eran los reguladores de precios de las mercaderías de consumo masivo. Tenían los puestos de venta de los productos más diversos, y tal era su popularidad que en 1955 se llegó a filmar una película con el nombre de Mercado de Abasto, referida a la dinámica del mercado de Buenos Aires. En esa película, protagonizada por Tita Merelo, se destacó también un actor de San Francisco, Juan José Míguez, quien actuó allí, pero antes había conocido el mercado de San Francisco. Precisamente, el origen del primer mercado de San Francisco es el que ahora vamos a conocer. En nuestra flamante ciudad, el 25 de julio de 1915, se presentó un proyecto para la construcción del primer mercado municipal, calculándose su costo en 15.000 pesos. Con tal fin, el 15 de septiembre del año siguiente, el Ejecutivo pidió autorización para comprar un terreno. Tiempo después, el intendente Serafín Trigueros de Godoy nombró una comisión encargada de solicitar una suscripción a los vecinos destinada a la adquisición del terreno para construir el mercado, una obra de vital importancia para la época. La comisión se formó con el doctor Enrique Carrá, el padre Carlos Borello, Luis Lamberghini, Enrique Francini, Carlos Saurano, Vicente Francucci, Francisco Giacosa y Fabricio Quaglia. Entre tanto, por ordenanza, se encargó la confección de los planos, proyecto y pliego de condiciones que fueron aprobados por el Consejo Deliberante. El 21 de marzo de 1922 se llamó licitación para la construcción de dicho mercado. Se adjudicó la obra a los ingenieros Capdevila y Bonoli de Córdoba. Tendría un costo de 150.000 pesos. Prontamente, el Consejo Deliberante sancionó la ordenanza número 148 que autorizaba al intendente, o en su defecto al presidente del Consejo, para elevar a escritura pública el contrato de compra del terreno destinado al mercado. No resultó sencillo afrontar los gastos de la construcción, que fueron salvados por la cooperación de vecinos que facilitaron los recursos para cubrir las primeras obligaciones.
1 de mayo de 1923 se inauguró el mercado municipal ubicado en la esquina noroeste de las actuales avenidas del Libertador Sur y Libertad, con la concurrencia de numeroso público. Desde las 6 de la mañana del día mencionado ya funcionaban los diferentes departamentos del nuevo mercado bajo la dirección del señor Niceto Díaz, administrador del mismo. Un público enorme de curiosos e interesados acudió desde las primeras horas, de suerte tal que hubo momentos en los cuales era un problema el tránsito en el interior del establecimiento. En las calles próximas al mercado estaban estacionados numerosos y variados vehículos que pertenecían a las familias de numerosos colonos que habían acudido desde las vecinas chacras. El que llegaba al nuevo mercado por primera vez debió recibir la misma impresión que aquella que se observa en los mercados de las grandes capitales. Así era la animación del día de la inauguración, y dicho sea de paso, esta animación no ha decaído en los días posteriores. Todos los puestos funcionaban en perfectas condiciones, estando perfectamente abastecidos en sus ramos. Es el caso de hacer notar ahora que hemos podido observar una alza de los precios de ciertos artículos que no tenía motivo y solo se podía explicar por la enorme afluencia de compradores. La administración del mercado o la municipalidad tienen el deber de vigilar estrictamente estos casos para evitar que se especule a costa de las necesidades públicas, y debe llegar, si es necesario, hasta fijar un precio máximo para los artículos. Se estableció un radio comprendido por los 4 bulevares donde no podían establecerse puestos de venta de carne, verduras o frutas. Entre los puesteros se recuerda por los años 40 a Pietro Antonio, de Ocaña, Molina y Erguante con verdulería, Delfino, Dione, Mazzola y Pianeto con carnicería, Peña con pescadería, Doña María Bianco con panadería, Barrios, Pioli con fiambrería, la despensa de hoy que se le llama, Rossi y Esteban con bar. Primero Ortega, luego Barrado y después Gordo fueron proveedores verduleros mayoristas. Si bien había cámara frigorífica durante el día, la carne permanecía a la vista, igual que el gran cubo de manteca, mientras que en cajones de madera con hielo seco conservaban el pescado y todos los clientes gozaban de buena salud. En torno al mercado bullía la actividad comercial y social. A la par se encontraba el bar de Bricio y Armando, luego la peluquería de Nicolás Palmisano, después la librería de Bergero, donde trabajó de soltera la mamá de Domingo Cavallo. A continuación, la parrilla de Gairo, y más cerca de la estación ferroviaria estaba el bar de Carballo. Durante la intendencia de Guillermo José Peretti, en los 50, se prohibió en un radio de 3 cuadras alrededor del mercado la venta de mercaderías semejantes a las que allí se expendían. El 31 de diciembre de 1964 se clausuró por obsoleto dicho mercado en tiempos de la intendencia del doctor José Aldo Ferrero. Sin embargo, se consideró vital la existencia de un mercado central municipal para concentrar la venta de artículos de primera necesidad, facilitar la regulación y el control de los precios. El mismo se inauguró durante la primera administración del doctor Antonio Lamberghini en la esquina del Boulevard 9 de Julio y Avellaneda, donde actualmente se encuentra el Museo de la Ciudad, y se demolió la antigua construcción inaugurada
por Serafín Trigueros de Godoy en los años 20. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. En este nuevo bloque de huellas vamos a repasar la historia de una obra pública que, como vamos a ver, la mayoría de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco tienen una historia muy rica, pero también una historia con mucha discusión, con mucho enfrentamiento, con muchas denuncias. En este caso específico, Arturo nos va a hacer recorrer la historia del adoquinado de la ciudad de San Francisco, un adoquinado que hoy es un patrimonio cultural de la ciudad y que es una especie de marca también que nos identifica, pero que tiene una historia rica, apasionante, de realizaciones, pero también de enfrentamientos. Arturo, ¿por dónde arranca, diríamos, de dónde surge la necesidad del adoquinado en la ciudad de San Francisco y quiénes fueron sus impulsores? Bien, el adoquinado en San Francisco comienza a plantearse ya aproximadamente como en 1910, porque todo el pueblo tenía obviamente calles de tierra, con gravísimos problemas cuando llovía, inundación en todas las calles, si bien tenían un mantenimiento de la municipalidad y las cunetas, que eran las que absorbían la primera agua de lluvia, en muchos casos cuando acá llovía intensamente,
la circulación dentro del pueblo en aquella época, ubiquémonos, con muy pocos automóviles, mucho carruaje, mucho caballo, mucha jardinera, mucha carga pesada en esos carros tirados por caballos, en los molinos, ¿no es cierto?, o llevando mercaderías o lo que fuere. Ese tránsito se interrumpía a veces por 3, 4 días, claro, ¿no es cierto?, en toda la localidad. Era un trastorno muy grande. Y además un barrial. Claro, pero aparte del barro, era un trastorno económico, claro, muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente los molinos, que eran los que movían los vehículos más grandes, se veían paralizados o semiparalizados. Claro, no ingresaba la harina o no podían sacar, no ingresaba el trigo, no podían sacar la harina producida, no podían llegar hasta la estación de trenes para hacer los envíos que necesitaban, no podían buscar en la estación de trenes, en las 3 estaciones de trenes, las mercaderías que necesitaban. O sea, era una parálisis de la ciudad a raíz de las lluvias, a raíz de esas lluvias. Entonces se pensó siempre que la solución venía por el lado de hacer un pavimento, un adoquinado, lo que fuese, ¿no es cierto?, que tecnológicamente tenían en aquella el adoquinado en esa época era la solución, porque el pavimento de concreto todavía no se conocía todavía. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando se llega a hacer muchos años después el adoquinado en San Francisco, en la parte inferior del adoquinado hay un pavimento. Hay un pavimento. El tema es que toda la obra pública en aquel momento, por más que sea municipal, siempre era supervisada por la Nación. Sí, señor. O sea que en todo momento tenía que convocarse a ingenieros de obras públicas de la Nación que venían o iban a todos los pueblos, iban a las ciudades a asesorar. Ese es el caso de San Francisco, en el que en varias oportunidades, así como en otro momento vimos que en el tema del agua venían desde la Nación a hacer los peritajes y ver de qué manera se podía conseguir agua en el subsuelo de San Francisco antes de pensar en el acueducto, en el caso del adoquinado pasaba lo mismo. Entonces, venían de la Nación y vinieron de la Nación a hacer proyectos sobre nivelación de las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque teníamos que en la zona céntrica, como ocurre todavía en la actualidad, cuando llueve está la inundación. ¿Por qué? Porque el casco céntrico de San Francisco está construido precisamente en el sitio donde antiguamente estaban la zona de lagunas, claro, de esta zona, de esta región, precisamente de esta región. Son zonas bajas, geográficamente. Entonces, la gente de la Nación venía a hacer las nivelaciones. Los planos siempre se guardaban porque en definitiva no se conseguía de ninguna manera el apoyo económico para poderlo hacer, y el grave problema que teníamos en San Francisco era que en todo el centro de la ciudad estaba la estación ferroviaria. ¿Quién paga por eso? Claro. ¿Quién pagaba por eso? Porque esa era una estación que era inglesa y que venía con una ley Mitre que estaba, digamos, liberado de pagar impuestos, tasas y contribuciones, contribuciones, ¿no es cierto? Y eso era una grandísima superficie que había que hacer. El pueblo no tenía todavía la capacidad económica suficiente como para subsidiar a la estación ferroviaria, y entonces las obras se demoraban. En el año 26, no obstante, cuando está Serafín Trigueros de Godoy, sí, en la Intendencia, se llama licitación se ponen de acuerdo todos y llaman a una licitación para la primera obra de adoquinado de todo lo que sería el entorno de la estación de trenes y todo el sector que hoy conocemos con el adoquinado, todo el sector que hoy tiene el adoquinado, desde la plaza sur, que es la General Paz, a la plaza norte, que es la Vélez Sarsfield, y entre los bulevares Buenos Aires y Juan B. Justo, ¿no es cierto?, en la actualidad, y Garibaldi, que era el otro, porque todo era Garibaldi, y luego sería Garibaldi e Irigoyen. Todo ese sector, ¿no es cierto?, era el beneficiado, que era lo céntrico del momento, era lo beneficiado con esta obra de adoquinado. El tema es que se llama a licitación, se presentan 6 empresas, y gana una empresa santafesina que se llamaba Bunioni y Guida. Pero cuando surge esta licitación, se le da a la empresa Bunioni y Guida la respuesta de que ellos iban a hacer la obra. Se plantea una cuestión, un conflicto político dentro de la municipalidad, donde algunos concejales, incentivados por personas desde afuera de la municipalidad, comienzan a hacer un movimiento contra el intendente Serafín Trigueros de Godoy, y a la vez acusan a algunos concejales de haber sido beneficiados por la empresa para que acepten esa licitación. ¿Por qué? Porque
pocos días antes de que se haga la licitación, surgió una iniciativa a nivel popular de que tenía que haber una comisión popular que supervisaba la licitación, cosa que no se hizo. Cosa que no se aceptó. Al no hacerse la... Al no tener ese control... se aceptó, pero no se formó la comisión. Claro. Al no haberse formado la comisión, la gente de la comisión comienza con las especulaciones de, digamos, hoy sería la coima o la corrupción. Sí, sí, y el debate político, el interés político y todo lo demás. Termina esto con un proceso bastante largo en que terminan exonerando al intendente. Sí, señor, le cuesta el cargo a Le cuesta el cargo temporalmente. Temporalmente después Borrell. ¿Cómo llegan a esto? Por una cuestión de algunos desentendimientos, porque el ánimo estaba muy caldeado, diríamos, al día de hoy, donde había manifestaciones, marchas por las calles, ¿no es cierto?, reclamando para que esa licitación se declare nula. Ingresa gente en algunos momentos al Consejo Deliberante cuando estaban sesionando los concejales para agredirlos, ¿no es cierto?, y conseguir que ellos abandonen la sesión. Y ante esta situación, y cuando se estaba tratando la exoneración de Trigueros de Godoy, en días antes, porque las sesiones eran extraordinarias en ese caso, Trigueros de Godoy manda al jefe político, que era Ezio Bellone, un demócrata, pidiéndole el auxilio policial para poner orden en las sesiones del Consejo Deliberante, porque la policía dependía del jefe político en aquel momento. Claro. Y el presidente del Consejo Deliberante, que estaba en oposición a Trigueros en ese momento, manda también el mismo pedido, pero al comisario general. Es atendido el pedido del presidente del Consejo Deliberante, porque la nota de Trigueros iba al jefe político. El jefe político en esos días estaba en Córdoba. Claro. Nadie abrió la carta porque era para el jefe político, y entonces no tuvo respuesta. No respuesta. Y la respuesta sí la tuvo la parte policial que había reclamado el presidente del Consejo Deliberante. No sé qué pasaría si los dos hubiesen abierto las cartas y los dos mandaban policía, si iban a enfrentarse a la policía o qué pasaba, porque todos dependían en realidad del jefe político. Pero el caso es que la policía que va a poner orden es la solicitada por el presidente del Consejo Deliberante. Ante la exoneración de Trigueros, y ya pasamos al año 27, es apelada ante el Superior Tribunal de Justicia en Córdoba. Mientras tanto la obra se paraliza. La obra se paralizó, sí. No, directamente esa obra no se hizo, esa no se hizo nunca. Claro. Ya acá el tema pasaba ahora a qué pasaba con el intendente, con Trigueros de Godoy, que estaba exonerado. Entonces él apela y con el paso del tiempo el Tribunal de Justicia le da la razón a Trigueros, que es repuesto en el cargo, y entonces le ofrece incluso una cena de desagravio a Trigueros, y él no la acepta porque él dice que él no se sentía agraviado, porque para que alguien pueda agraviarte tiene que tener calidad y cualidad, y las personas que lo habían acusado de él no tenían ni cualidades ni calidades, entonces él no se sentía agraviado y no acepta la cena de desagravio. Así, eso marca el nivel de enfrentamiento en la sociedad sanfrancisqueña de la época respecto de esta obra y respecto de algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces pasan el tiempo, Trigueros ya pierde después la elección a manos de Plusvalía, que es un partido vecinal, e ingresa como intendente César Ferrero. Sí, señor. Ingresa César Ferrero. Y Ferrero viene también con ese proyecto del adoquinado, porque en realidad era una necesidad. Claro, ya estábamos en el año 30. 30, claro. Ya estábamos en el año 30. La ciudad tenía 20 y pico mil habitantes. Claro, y era súper necesario que esto pueda concretarse. Entonces se llama nuevamente a licitación. Buñón y Guida, todo esto había iniciado juicios contra la municipalidad por la suspensión de aquella obra del año 26, 4 años después todavía le estaba haciendo juicio a la municipalidad, cosa que no prosperó nunca porque la justicia después dijo que no cabía, porque en realidad nunca le dieron ganó la licitación pero nunca firmaron los contratos, pero ellos insistían en hacer el pleito. Ya en el año 30, César Ferrero llama a una nueva licitación, gana una compañía que se llama Santafesina de Inmuebles y Construcciones, una empresa pavimentadora que era de Rosario. Pero a todo esto viene el golpe de Estado de septiembre, y con el llamado a licitación pendiente, el temor de las fuerzas públicas después de San Francisco era que las nuevas autoridades que venían, que sin duda iban a venir a intervenir también en San Francisco,
suspendan la Anular. licitación y otra vez se iba a perder mucho tiempo. Entonces, el interés mayor ya no era cuidarlo a Ferrero como intendente, Sino cuidar la licitación. sino cuidar la licitación. Así que toda la gestión que se hacía desde las fuerzas productivas de San Francisco y los que tenían alguna representación en la ciudad, era dirigirse a la intervención en Córdoba para pedirle que no suspendan la licitación, porque era inexorable que al intendente constitucional lo iban a sacar. Si bien siguió un tiempo más después del golpe de Estado, pero lo terminan sacando después a Ferrero, pero se respeta la licitación. Y comienzan a hacerse los trabajos con mucho conflicto en el año 31, comienzan a hacerse los trabajos con muchas paralizaciones y con el caso de que mientras se hacía la obra, porque era una obra de muy largo aliento, es colocar hacer primero el preparar la calle, hacer el pavimento y sobre el pavimento los poner cordones, adoquín por adoquín, uno por uno, nosotros era un trabajo muy grande, muy delicado de artesanos que llevaba muchísimo tiempo. El caso era que a medida que se iba haciendo la obra, también el clima mandaba lluvia. claro. Y había sectores donde ya estaba hecha la obra y las calles volvían a inundarse como cuando era de tierra. La Entonces, diferencia era que al tener el adoquinado vos podías circular sobre el adoquinado, pero la gente esperaba como que no haya agua en las calles. Y eso entonces no se eso dio. fue motivo de un montón de conflictos y hasta que la obra, bueno, finalmente se termina. ¿En qué año? En el año 34 aproximadamente. Se Más hizo de 3 rápido, años. Más de 3 años, ¿no es cierto?, haciéndola. 34-35 la obra se termina. porque Una obra para que el se hizo bien, cincuentenario, a la luz de los resultados actuales, todavía lo estamos usando. fuertísima. Los sectores donde cede el adoquinado es por el pesado tránsito que tenemos en el día de hoy. Claro. Zona de la terminal de ómnibus, Claro. donde incluso no se rompe el adoquinado, sino también el pavimento. Se rompe lo que permanentemente, ponga. ¿no es cierto?, se ve el Boulevard 9 de Julio con roturas, con baches, a raíz del peso de los vehículos. Hay que tener en cuenta que en la época que se hace el adoquinado, un camión de aquella época y cargado podría ser una camioneta de hoy, una pick-up 4x4 cargada también, ¿no es cierto? O sea, eso era el peso máximo. La terminó la compañía santafesina, es la que la empezó y terminó la obra. Sí, eso sí, con grandes problemas que continuaron con el paso del tiempo. ¿Y en la intendencia quiénes estuvieron en esos 3 o 4 años? Bueno, ahí hubo toda una sucesión de interventores. Claro. Eran todos interventores. Y la termina Trigueros de Godoy. El que había tenido la iniciativa en el año 26. La termina Trigueros de Godoy porque en el año 34 ya Trigueros nuevamente era intendente. Desde el 33 en adelante se llama otra vez elecciones y Trigueros vuelve a ser intendente, que es el que le entrega después el gobierno a Villafañe. Pero quedaba el planteo de todo lo que era el sector del ferrocarril, que la municipalidad no lo pagó, la empresa ferroviaria tampoco lo pagó, y entonces Hubo una demanda judicial. hubo una demanda judicial contra la municipalidad, porque el contratista era la municipalidad. Claro. Eso se prolongó con el paso del tiempo hasta los años 40 y se soluciona cuando el Estado se hace cargo en el año 47 con la nacionalización de los ferrocarriles. Entonces ahí el Estado es el que paga, pero La obra de contribución por 15 mejora. años después. Arturo, apasionante la historia de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco, en este caso específico el adoquinado, con una cantidad de conflictos que, bueno, terminaron con la obra ejecutada que nosotros, 70, 80 años después, todavía estamos disfrutando. Gracias por acompañarnos. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.